Éxodo capítulo 24, verso 15 al 18 se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió, y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. En la cumbre del monte, la gloria del Señor tenía a la vista de los hijos de Israel la apariencia de un fuego abrasador. Y Moisés subió al monte y entró en la nube y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Padre, te damos gracias por tu palabra, pues es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. En este momento te pido, Señor, que saques fuera todo espíritu de distracción, todo lo que trate de quitarnos nuestra vista de ti, nuestros oídos de ti, Señor. En este momento declaro que tu palabra tiene el efecto y hace el efecto, el impacto en cada uno de nosotros para que seamos transformados, para que seamos llenos, para que seamos impactados, Señor, para tu gloria, que podamos ser, Dios mío, transformados, limpiados, regenerados, Señor, con lo que el Espíritu Santo puede hacer en este momento. Si hay alguno enfermo en medio de nosotros, sé tú, Señor, dándonos un toque. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, que tu Espíritu Santo les dé un toque en sus hogares también, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Titulamos esta predicación, Sube al monte. Yo creo que Dios tiene algo para hablarnos cada día. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros podemos leer un verso bíblico ahora y en 5 minutos le damos lectura nuevamente y el Espíritu Santo trae algo a nuestras vidas. Porque es constante. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo para todo aquel que cree. Pero titulamos hoy este sermón, Sube al monte. Nosotros podemos leer estos relatos bíblicos y ver cómo Dios se manifestaba en el monte, ¿verdad? Ver cómo la nube espesa, la chequina de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el mover de Dios, ¿verdad? Se posicionaba sobre el monte. El monte era un lugar de encuentro. El monte era un lugar de intimidad para Moisés. En el monte Moisés pudo experimentar la gloria de Dios, pudo palpar lo espeso de la gloria de Dios. Como en ningún otro lugar. Ciertamente cuando se edificó el tabernáculo y todo esto, sí, Dios se manifestó también, pero estamos hablando todavía, aún antes del tabernáculo ser edificado. Moisés pudo experimentar la gloria de Dios en el monte. En el monte pudo estar largos días. En el monte pudo hablar con Dios. En el monte pudo gozar de la presencia de Dios. En el monte pudo conocer más a Dios. En el monte pudo disfrutar de la presencia misma de Dios y el mover de Dios. Entonces, si nosotros queremos experimentar, si queremos ver, si queremos sentir, si queremos entrar en lo sobrenatural de Dios, nosotros también tenemos que subir al monte. Usted dirá, pero pastor, aquí no hay ningún monte visible donde yo pueda subir a buscar presencia de Dios. Sí, porque en Puerto Rico hay muchas iglesias, hay muchos hermanos que literalmente suben a los montes. Y yo sé que el hermano Tomás puede testificar mucho de esto, quizá la hermana Ismari puede testificar mucho de esto, que se buscaba presencia. Había algo especial de subir al monte y buscar la presencia de Dios. Yo creo que estos hermanos que subían al monte, escalaban, aún cansados, ellos decían, yo voy a llegar, aunque me cueste, voy a llegar al monte. ¿Por qué? Porque mi fe estaba depositada en el Señor y yo sabía que a la que subiera al monte, algo iba a pasar en la atmósfera, algo iba a suceder en mi vida, yo no iba a salir de ese monte de la misma manera que yo subí. Por eso es importante que tengamos en nuestra mente claro que tenemos que subir al monte. Aleluya. Tenemos que subir al monte. Mira, a mí me gusta como dice Mateo 6:6. Dice,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oh, es que yo sé que le estoy hablando a personas hoy día que entienden que en el secreto Dios te ve. Y no tan solo te ve, sino que te recompensa en lo público. Porque cuando buscas a Dios, algo sucede en el ámbito espiritual. Tú jamás vas a ser el mismo cuando te conectas con Dios. Déjame decirte que Dios desde la eternidad hizo algo poderoso. Aún antes de que tú vinieras a la fundación de este mundo, ya tú estabas en el corazón de Dios. Y Dios lo único que hizo fue, ya que te creó, te tenía en mente desde la eternidad, te creó con propósito, te pone en el vientre de tu madre y te dice, te he marcado. Ahora tú lo único que tienes que hacer es buscarme y relacionarte conmigo. Hay que subir al monte. Dios no hace porquería. Nosotros no somos un experimento de conejillos de India ni nada por el estilo. Mira, hasta la persona más abandonada tiene propósito y puede sentir y recibir la paternidad de Dios. Pero tenemos que subir al monte y tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué subir al monte? ¿Por qué subir al monte? Porque en el monte es donde conocemos más a Dios. Si algo nosotros tenemos que entender es que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y si hay un propósito principal en nuestras vidas como creyentes, es relacionarnos con Dios. Muchos creen en Dios. Muchos han escuchado de Dios. Muchos conocen la historia del Señor, pero no muchos conocen a Dios personalmente. Y lo que Dios demanda de cada creyente, de cada persona, que Él deposita su gloria, que Él deposita la presencia de Él, es que tengamos una relación personal con Él. Porque sí, tú puedes saber de Dios, tú puedes saber toda la historia, leerte la Biblia del principio al final, pero aún así no has experimentado al Dios que la inspiró. Por eso es necesario que entendamos que nuestras vidas, nuestro propósito principal es tener una relación personal con el Señor. Y en el monte es donde nosotros conocemos más a Dios. Dios le hablaba a Moisés dentro y fuera del campamento. Eso era usual. Si leen la palabra, ustedes pueden ver que Dios le hablaba a Moisés, le daba instrucciones, sube para el monte. Y yo sé que hay personas aquí que también de la misma manera que Dios le hablaba a Moisés y Moisés lo escuchaba, pueden sentir cuando tienen la necesidad de ir al monte a orar, la necesidad de entrar en su aposento a orar. Yo no sé si usted ha experimentado momentos donde usted se aflige, sí, su espíritu se aflige y dice, espérate, algo está sucediendo. Los otros días yo le digo a la pastora, mi amor, ¿puedes orar por mí? Yo se lo digo a ella, le digo, mi amor, a mí me encanta cuando tú oras por mí. Pero hay momentos en nuestra vida donde se aflige nuestro corazón, donde nosotros sentimos que nos falta algo, y cuando empezamos a examinarnos nos damos cuenta de que hemos disminuido en la oración, y ese es Dios llamándote de la misma manera que llamaba a Moisés, dejándote saber que tienes que subir para el monte para buscar su presencia. Oh, no es lo mismo que Dios te esté hablando desde lejos, que tú te entres en tu aposento para estar de cara a cara con el Señor. Por eso yo sé que hay personas que entienden cuando Dios los está llamando a tener comunicación con ellos directamente. En el monte conocemos a Dios. Él le hablaba a Moisés dentro y fuera del campamento, pero era en el monte donde Moisés podía intimar con el Señor. Sí. De esto se trata, de intimidad. Intimidad con el Señor. La palabra Yadá en hebreo significa intimidad. Cuando Dios nos llama a su luz admirable, Él está esperando que nosotros tengamos
intimidad con Él, que tengamos una relación íntima, personal, que hagamos lo posible para conocerlo a Él más profundamente. Porque Él nos va a hablar directo, como le habló a Moisés, del tú a tú. Eso es personal, directo, direct. No es lo mismo conocer a Dios a través de las Escrituras que conocer a Dios a través de una experiencia. Cuando tú experimentas la gloria de Dios en el secreto, tú verdaderamente dices: Dios es real. Dios es real. Tú puedes leer la palabra de Dios, puedes ver lo que Dios hace con personas, pero cuando tú experimentas en lo personal el mover de Dios, cuando tú entras en tu aposento y no hay nada que te despegue de ahí, tú sientes como que, no lo estoy diciendo de manera arrogante, pero tú sientes como que algo diferente en el ambiente. Tú te sientes conectado cuando tú comienzas a experimentar a Dios en lo personal. Yo sé que hay personas aquí que saben de lo que yo estoy hablando, y eso es lo que hace Dios cuando nosotros entramos en el secreto. Comenzamos a experimentar a Dios en otra dimensión, y en esa dimensión hay algo que no permite que nosotros salgamos, como que nuestras rodillas se comienzan a pegar en el piso y no podemos levantarnos. Nuestro espíritu comienza a ser vivificado, el Espíritu Santo comienza a fluir, lágrimas comienzan a derramarse, y el Espíritu comienza a interceder por nosotros. Es algo bello y diferente. Yo puedo escuchar de lo bueno que el hermano Tomás hace pasteles, de lo bueno que la hermana Rosalina cocina el arroz, de lo bueno que la hermana Ani hace el bacalao con vianda. Yo puedo escuchar lo bueno que es, pero no es hasta que lo pruebo que yo digo verdaderamente sabe bueno. Sabe bueno. El flan también de cocos no sabe lo bueno que sabe. Puedes escuchar de lo bueno que sabe, pero no es hasta que lo experimentas con tu gusto que sabes lo bueno que es. No es lo mismo ni es igual. Gloria a Dios, porque muchos creen en el Señor sin verlo. Gloria a Dios por eso también. Dice: bienaventurado el que cree sin ver. Pero qué lindo es cuando nosotros experimentamos la gloria de Dios. Yo he experimentado la gloria de Dios. Yo un día le pido al Señor: por favor, Señor, levántame temprano, quiero orar. Y me daban unos sueños. Y yo dije: Señor, haz lo que tengas que hacer. Tú sabes que a las tantas de la mañana me levanto porque me estaban cayendo gotas en la frente. Y yo digo: se rompió el techo. Y cuando miro en el techo, abro los ojos y todavía me caen. Hago así, veo aceite, siento aceite, miro al techo, no había nada, era la misma gloria del Señor. Y se me había olvidado que le dije: Señor, despiértame como sea. Pero te digo que todos nosotros podemos experimentar cosas así y lo compartimos con personas que nos van a decir: estás loco. Pero yo sé que no estoy loco, porque mi Señor me levantó con gotas de aceite para asegurarse que yo pudiera entrar en la intimidad. Bienaventurado el que cree sin ver. Pero gloria a Dios por las experiencias que nos permite tener para que nuestra fe aumente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. De eso se trata, de que nuestra fe vaya en aumento. Cuando nosotros experimentamos la gloria de Dios como la experimentó Moisés en el monte, es algo que no se puede experimentar. Mira, la experiencia que Moisés estuvo cuando Dios lo llamó, que se presentó delante de la zarza que no se consumía, esa experiencia transformó la vida de Moisés para siempre. Moisés pasó de huir a hacer la voluntad de Dios. La experiencia que Dios nos permite tener son para transformarnos y alinearnos con su propósito. Aleluya. No es para alejar, no es para acercarnos al propósito. Pero cuando experimentamos la nube espesa,
el fuego de su presencia. No nos podemos contener. Algo sucede. No nos podemos callar cuando experimentamos la gloria de Dios a esa magnitud. Solo subiendo al monte, solo entrando en la presencia de Dios, en lo secreto, en nuestro aposento, podemos conocer y experimentar a Dios como nunca antes en nuestras vidas. Y lo que me encanta es que no hay límites. Usted dirá, ¿cómo? Sí, porque mientras más buscas, más encuentras. Mientras más buscas, más experimentas. Mientras más te acercas a la presencia de Dios, más te elevas en el mundo espiritual. No hay límite. Aquí no hay límites, hermano, se lo estoy diciendo. No se trata de límites cuando hablamos de los secretos del Señor. Hay niveles. Por eso decimos, tenemos que seguir escalando peldaños. Lo que el Señor quiere, que nosotros comencemos a experimentar lo sobrenatural de Él. Solo subiendo al monte, solo entrando en los secretos. Es ahí donde nosotros nos postramos sobre nuestro rostro. Y el problema es, gente, que hoy día, con todo lo que hay, con todas las distracciones que hay en este mundo, todos los afanes, es tan difícil postrarnos sobre nuestros rostros. Es la realidad. Nuestros trabajos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras preocupaciones, todo esto nos pone tensos. Comenzamos a entrar en la presencia de Dios y nota que al instante todas estas cosas comienzan a inundar tu mente. No es fácil buscar el rostro del Señor. ¿Quién va a querer buscar el rostro del Señor cuando estuviste trabajando 12 horas, 10 horas, 8 horas? Estuviste haciendo yo no sé qué en la casa. ¿Quién va a querer buscar el rostro del Señor cuando estamos cansados, agotados? Cuando apenas separamos algunas horas para dormir y tenemos que levantarnos temprano nuevamente. Estamos hablando de la realidad, ¿no? Pero el Señor nos dice, tienes que buscar mi rostro. Tienes que postrarte sobre tu rostro para que puedas buscar mi rostro. Tienes que hacer lo imposible para poder entrar en ese lugar secreto y pelear la buena batalla en ese lugar secreto para que puedas experimentar mi gloria. No porque tú te lo mereces. Es que yo lo demando de ti. Porque si yo te llamo de las tinieblas a la luz admirable es para que me conozcas más. Y de la única manera que me puedes conocer más es buscando mi rostro. Aleluya. No podemos esperar a ver resultados sobrenaturales si nosotros andamos constantemente en lo natural. Repito eso. No podemos esperar ver o tener resultados sobrenaturales si andamos constantemente en la carne. Por eso tenemos que esforzarnos día a día, entendiendo que el Señor primero es nuestro descanso. Pero tenemos que buscar, tenemos que indagar, tenemos que hacer lo posible para llegar a niveles donde el Señor nos ha permitido estar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que subir al monte. Diga por qué. Dígalo. ¿Por qué? Porque es donde recibimos dirección de Dios. Es donde recibimos dirección que nos alinea a la voluntad de Dios. Dios podía hablarle a Moisés desde afuera, pero él tenía que subir al monte para comunicarse directamente con Dios. Esa era la clave, tenía que subir. Había un esfuerzo que Moisés tenía que hacer para tener ese encuentro personal con el Señor, para comunicarse y recibir la dirección. En el monte fue donde Moisés recibió las leyes, los 10 mandamientos y las instrucciones para levantar el tabernáculo. Mira, al pie de la letra, fue en el monte donde Moisés lo recibió.
Y es en el monte donde nosotros vamos a poder recibir dirección, donde nosotros vamos a poder recibir guianza, que toda decisión que nosotros tengamos que hacer, nosotros podamos filtrarla por el ojo del Señor, que nosotros podamos traérsela a la presencia del Señor para que Él nos pueda dar dirección en cuanto a esas decisiones que tenemos que tomar. Santo eres, Señor. Así mismo como Moisés recibió dirección en cuanto a lo que tenía que hacer, Dios en el secreto nos revela lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros vamos a hacer en cuanto al propósito de Dios en nuestras vidas. Santo eres, Señor. Es en los secretos. Yo puedo decirle a usted es llamado con propósito, pero en los secretos Dios le puede revelar cuáles son sus dones, revelar cuál es su ministerio, revelarle qué pieza de rompecabezas usted juega en el cuerpo de Cristo, digámoslo así. Amén. Es en los secretos, es buscando del Señor, buscando su rostro, porque si lo conocemos a Él, podemos saber qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Es así. Si buscamos su rostro, podemos entender sus designios. Si buscamos su rostro, podemos saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Aleluya. En el lugar secreto es donde recibimos dirección que nos alinea con la voluntad de Dios. No hay más lugar donde nosotros podamos estar que en los pies del Maestro. Ahí recibimos guianza, como dije, recibimos dirección. Amén. Voy a dar unas advertencias en cuanto a subir al monte. Primero, cuando subimos al monte no siempre va a aparentar traer buenos resultados. Cuando subimos al monte no siempre aparenta traer buenos resultados. En una ocasión, esto lo vemos en Éxodo 32, en una ocasión Moisés subió al monte. ¿Y qué pasa? Se estaba tardando. Moisés estaba gozando de la presencia del Señor. Ahí estaba hablando directamente con el Señor. Se tardó tanto que el pueblo se desesperó. Le dicen a Aarón, ¿qué está pasando? ¿Por qué no fundimos un becerro o algo? Y Aarón, a petición del pueblo, comienza a fundir el oro y levantó un becerro que comenzaron a adorar. Moisés no había ni salido del monte cuando ya Dios se lo reveló. Y esa es otra cosa que nosotros vamos a entender cuando pasamos tiempo con Dios. Dios nos comienza a revelar cosas antes que pasen. Aleluya. No hizo Moisés que Dios le reveló lo que le había revelado en cuanto al pueblo y bajó del monte. Cuando vio lo que estaba pasando con sus ojos, esto hizo que Moisés se airara, se enojó de tal manera que las tablas que Dios le había dado las quebró. Entonces podemos ver cómo Moisés estaba en el monte pasando tiempo con Dios, pero cuando baja del monte se vio con el revolú que se encontró. Entonces, cuando subimos al monte no siempre aparenta traer buenos resultados. Porque cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor y comenzamos a buscar de Dios, pensamos que todo va a ser color de rosa. Pensamos que todo está solucionado. Venimos a la luz del Señor y ahora estamos bien, gloria a Dios. Dios va a comenzar a suplir todo lo que yo necesitaba. Pero déjame decirte que no todo va a aparentar que va a salir bien. Porque cuando entras a la luz admirable del Señor, se levanta una pelea de las tinieblas en contra tuya. ¿Alguien puede entender lo que le estoy hablando? Se comienzan a levantar ataques. Se comienza a levantar la guerra. Pero ¿qué te dice el Señor? No te preocupes, porque se podrán levantar armas, pero ninguna prosperará. Tú pensaste que todo iba a salir bien, y de momento se comienza a levantar el infierno en tu contra. ¿Por qué? Porque saben que tienes propósito, porque tienen que detenerte.
Y hay personas que se desaniman porque comienzan a buscar del Señor, comienzan a arreglar sus vidas y comienzan a ver cómo entre comillas se le comienzan a cerrar puertas, le empiezan a negar cosas, le empiezan a dar la espalda, personas que te dan la espalda cuando vienes al Señor. Pero ¿sabe lo que te está diciendo el Señor? Yo estoy permitiendo eso para que tú te quede claro que tú dependes de mí. Que tú no dependes del sistema, que tú no dependes de personas, que tú no dependes de tu trabajo si lo perdiste, porque yo soy tu proveedor. Gloria a Dios. Yo soy tu sustentador. Quizás piense que todo va de mal en peor, pero déjame decirte que vas por buen camino, que vas a ver la gloria de Dios. Si yo pudiera decirle esto a alguien y alguien pudiera decir amén y ponernos en acuerdo que si algo pensamos que va de mal en peor, es que nos estamos encaminando a ver la gloria de Dios. Aleluya. Pensaba que todo iba a estar bien de color de rosa. Dios me llamó y me dijo, te voy a promover del punto A al punto Z. Pero Dios no me dijo lo que iba a haber entre medio de esos puntos. Sí, porque si Dios te hubiese mostrado lo que ibas a pasar entre el punto A y el punto Z, el primero que se hubiese desanimado iba a ser tú. So, Dios, en otras palabras, te llama, estás en punto A, hijo mío, mira dónde te voy a llevar, esto es lo que te voy a prometer, y no te dice lo que está entre medio. ¿Sabes por qué no te dice? Para cuando te encuentres en el medio del proceso, la palabra que Él te dio sea la que te sostenga. Sí, Señor. La palabra que Él te dio es la que te va a sostener cuando te encuentres estancado en ese proceso. Qué lindo es el Señor. No siempre aparenta traer buenos resultados, pero créanme que sí. Aunque no lo aparenta, sí están pasando cosas buenas en tu vida. No quizás están pasando de la manera que lo esperábamos. Sí, porque a veces nos acomodamos demasiado. Pero sí están pasando. Sí están pasando. Alguien está empeñado en destruirnos. Es que a veces queremos llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto. A veces queremos todo fácil. Queremos promoción, queremos unción. Pero Dios dice, sabes que lo vas a tener todo, pero tienes que buscar mi rostro. Tienes que buscar mi rostro. Todo está, mira, accesible. Si te sientes que está siendo atacado y que algunas cosas van de mal en peor, tranquilo que Dios está en control. Esto solo es el indicio de que estás haciendo algo bueno. Este es el indicio que algo poderoso está pasando en tu vida. Porque créeme que el palo que no da fruto no le tiran piedras. Le tiran a los palos que tienen frutos. Así que cuando te están tirando piedras, tranquilo. Si piensas que te están enterrando, tranquilo, porque la semilla tiene que morir para crecer. Tienen que enterrarla, ¿no? Y muchos pensaban que te estaban hundiendo. Y lo que estaban haciendo era ayudarte. Lo único que no hicieron fue echarte abono. Porque el abono lo echó el Señor, que es el que da el crecimiento. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede darle la gloria a Dios? Aleluya. Qué lindo es el Señor. Mira, otra advertencia. Que nuestra búsqueda de Dios vaya por encima de nuestros intereses personales. Lucas 17. En una ocasión Jesús llevó a 3 de sus discípulos al monte alto. Esto es lo que muchos conocen como el monte de la transfiguración. Allí Jesús mismo se transfiguró delante de sus discípulos y Pedro estaba entre medio de ellos. Pedro en este momento glorioso estaba activado, estaba despierto, alerta. Allí sale Moisés y Elías, si no me equivoco, y Elías,
Y lo que vio Pedro fue tan impresionante que le dijo al Señor: bueno es que nos quedemos aquí. Le dice: bueno es que nos quedemos aquí y hagamos unas enramadas, unas casetas o unos albergues. Eso es lo que pasa cuando entramos en la presencia de Dios. No queremos salir de ella. Y nos ponemos como Pedro: bueno es que nos quedemos aquí. Ay, pero es que tengo que ir a trabajar. Pero Pedro dijo: bueno es que nos quedemos aquí, que fabriquemos unas casetas para ti, para Elías y para Moisés. Pero de estar activo, ¿verdad? De estar queriendo hacer algo por su interés personal. Luego pasamos en la ocasión en Marcos 14, donde Pedro se encontraba con Jesús en el huerto de Getsemaní. El Señor estaba angustiado, orando, porque estaba a momentos de que lo fueran a llevar preso. Y el Señor estaba orando y va para donde Pedro y los otros discípulos que estaban con él y les dice, los encuentra dormidos. Y les dice: hay que orar. Fueron como 2 veces. Una de ellas le dijo: no has estado velando ni 1 hora y te quedas dormido nuevamente. Ya la tercera vez le dijo: no se preocupe, quédense durmiendo. Y luego de eso fue que apresaron al Señor. Pero ¿qué nos deja claro esto? No podemos permitir que nuestros intereses personales vayan más o vayan por encima de nuestra relación con el Señor. Porque cuando se trata algo de nosotros personalmente, estamos muy motivados y muy activados. Pero cuando se trata de orar, nos encontramos como Pedro, que no podía ni velar ni 1 hora. Y esto es real, hermano, porque cuando tratamos de buscar la presencia del Señor es cuando más nos da sueño. Porque el enemigo sabe lo que estamos haciendo cuando nos conectamos con el reino. Por eso un predicador dijo una vez: tú pareces de insomnio, no puedes dormir, ponte a orar, para que veas cómo te entra el sueño rápido. Eso es lo que dice un predicador jocosamente, pero es la realidad. Cuando nosotros nos conectamos con el reino, algo comienza a pasar. Alguien se comienza a enojar de que estemos buscando de la presencia de Dios y comienza a tirarnos dardos de fuego, comienza a darnos sueño. De momento nos sentimos extremadamente cansados para orar. Viene un cansancio como nunca. Pero cuando se trata de ir a las películas, cuando se trata de salir con mi honey, cuando se trata de limpiar mi carrito, cuando se trata de ir a aplicar para un préstamo, cuando se trata de ir a comer, cuando se trata de ir a gozar, cuando se trata de la gozadera, como dicen muchos, ahí no hay sueño, ahí no hay dolor, ahí no hay cansancio, ahí hay mucha energía, ahí hay mucha motivación. Gloria a Dios. No podemos permitir que eso pase. Ellos se supone que estuviesen orando con el Señor, intercediendo, pero se quedaron dormidos. Cuando se trataba de orar y velar, no pudo mantenerse despierto el Pedrito. Por eso nuestra relación con Dios debe ir por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Debe ir por encima de todo. Lo importante no es subir al monte para recibir algo de Dios. Porque muchas veces buscamos de la presencia por tal de recibir algo del Señor. Porque lo que necesitamos no viene directamente del monte. Lo que nosotros necesitamos, el Señor nos los da porque Él es bueno y misericordioso. Tenemos que entender eso. Tener eso como base en nuestra relación con el Señor. Amén. En el monte era el lugar donde Dios se manifestaba y todavía se manifiesta en los secretos. Pero todo provenía de Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. Y esto es una pregunta, no es una declaración, una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso el salmista alzaba sus ojos, pero más arriba del monte, porque él sabía que lo que recibía, él sabía que su socorro no venía del monte, venía de Jehová directamente.
directamente. Por eso nosotros, cuando entendemos de dónde viene la bendición, de dónde viene lo que Dios nos entrega, mantenemos una conexión directamente con Él. Estemos en el lugar secreto, estemos en nuestros vehículos, estemos en nuestro trabajo, estemos en el baño, estemos donde estemos, mantenemos nuestra mirada en el Señor, que es nuestro socorro. Alguien puede darle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Moisés mismo sabía que el monte era el lugar de encuentro, pero con quien él se conectaba no era con el monte, era con el Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Y estoy concluyendo con esto. Esta es la parte que más me gusta. No esperemos que nadie suba por nosotros al monte. Dios, ¿saben que Dios puso a Aarón al lado de Moisés? Porque Moisés era tardo de habla, era gago. Aarón iba con todos sitios para Moisés. Y era el vocal prácticamente. Todo estaba trabajando muy bien, todo muy bien. Si Moisés tenía que comunicar algo, Aarón lo comunicaba en su lugar. Pero había una cosa, digan conmigo, una cosa. Que Moisés nunca iba a permitir que nadie hiciera por él. Ni el mismo Aarón, que era su mano derecha, diría yo, haría por él. Y eso era su adoración a Dios. Moisés podía ser gago, Moisés podía ser tardo de habla, pero cuando se trataba de adorar al Señor, Moisés entraba en el aposento, Moisés entraba en la presencia de Dios y lo adoraba a Él. Tú no puedes dejar que la música adore a Dios por ti, no puedes dejar que tu hermano adore a Dios por ti, no puedes dejar que tu esposa adore a Dios por ti, porque ese trabajo te toca a ti, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Cuando era tiempo de subir al monte, Moisés no permitía que Aarón subiera y hablara con Dios. Era Moisés que iba directamente para donde Dios. Moisés subía al monte y se comunicaba con Dios directamente. No iba a permitir que Aarón lo adorara en su lugar. Ese no era el lugar de Aarón, era el lugar de Moisés. Y hermano que me escucha, hay cosas que nadie va a poder hacer por ti. Hay cosas que te van a tocar a ti directamente, que no se les pueden delegar a nadie. Cosas de las cuales nadie te puede cubrir. Aleluya. Sí, ciertamente cuando trabajamos colectivamente alcanzamos cierto grado de éxito, cuando oramos juntos, cuando cantamos juntos, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer personalmente, porque jamás ningún Aarón, jamás ningún Jetro, jamás ninguno de los ancianos, jamás ni mi esposa ni mi esposa, nadie va a poder hacer por mí. Y se trata de mi honra al Señor, se trata de mi adoración al Señor. Cuando yo entro al monte, cuando yo entro al aposento, se trata de mí y se trata de Dios, no se trata de más nadie, porque esto es individual. Y tú dirás, pero mi esposa es la razón por la cual yo estoy aquí. Mi mamá es la razón por la cual yo estoy aquí. Porque sus oraciones me llevaron muy lejos. Y ciertamente las oraciones sí llegaron al trono. Pero ahora te toca a ti levantarte. Ahora te toca a ti buscar de Dios. Ahora te toca a ti en relacionarte con el Señor. Aleluya. Hubo un tiempo donde Abraham no pudo hacer más nada por Isaac. Isaac tuvo que buscar la misma presencia de Dios. Hay cosas que nadie va a poder hacer por nosotros. Ni el mismo Elí pudo hacerlo por Samuel. Por eso Elías la tercera vez le dice a Samuel, cuando Jehová te llame, simplemente di, heme aquí, Señor. Aleluya. Hay cosas que
Hay cosas que nadie va a poder hacer por ti. Tenemos que entrar directamente nosotros. Santo eres, Señor. Y todo esto es gracias a Cristo. Vamos a estar puestos de pies. Gracias a Cristo y a su ministerio sacerdotal Aleluya. podemos hacer todas estas cosas. Porque en un tiempo en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solamente él podía hacer los sacrificios. Señor. Está más pero el pelo se rasgó. Cuando Cristo muere, el pelo se rasgó. Y ahora, a través de ese sacrificio, a través del ministerio sacerdotal, sí, del sumo sacerdote, de aquel que dio su vida por nosotros, ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ya no tenemos que esperar por nadie. Ahora nos podemos acercar directamente a través de Cristo a Dios. Es la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Dios está buscando un corazón donde morar. Dios está buscando una vida donde vivir. Una vida que transformar. Un corazón que Él pueda restaurar y hacer altar suyo. Que nuestras vidas sean altar. Que nuestros corazones sean altar. Aleluya.